Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa y lo que será el posible 11 que saque Carlo Ancelotti ante el Shakhtar Donetsk en la vuelta de la competición por parte del Real Madrid, que ha descansado este fin de semana, no ha tenido partido liguero, como bien sabéis, que ha sido aplazado y que pone todo su foco en el partido en Ucrania, en Kiev, ante el Shakhtar Donetsk, donde llegamos con buenas noticias en forma de jugadores recuperados, sobre todo en defensa, porque Carlo Ancelotti, como habéis visto en la lista de convocados que os hemos puesto en madridismoaldia.com, dispone de David Alaba y Eder Militao, que entran en la lista de convocados y vuelven tiempo después, atención, tanto Marcelo como, sobre todo, Ferland Mendy, que vuelve tras 5 meses prácticamente en el dique seco y que ahora sí parece presto y dispuesto Ferland Mendy para poder competir en el Real Madrid. Todo esto en un contexto donde es verdad que tampoco vamos a contar ni con Hazard, ni con Isco, ni con Jovic, entre otros lesionados ya confirmados, pero en un partido donde es clave obtener los 3 puntos tras la derrota en el Bernabéu ante el Sheriff de Tiraspol, en una sorprendente derrota ante un sorprendente líder que lleva 6 puntos de 6 puntos posibles. Debemos ganar básicamente para no perder chances ni opciones de cara al primer puesto. Llegamos, como digo, sin jugar el finde y creo que eso a nivel de fatiga y de recuperación de jugadores nos ha podido venir bien para esta semana. Veremos ya en el futuro, cuando se señale la fecha del partido aplazado de Liga, si nos puede generar algún tipo de problema según donde se ponga este partido en el calendario. Pero creo que para jugadores que llegaban con duda, les ha venido bien descansar el fin de semana. Del Shakhtar, chicos, destacar que ahora mismo, tras 11 jornadas de la Liga Ucraniana, es segundo, justo detrás del Dinamo de Kiev, con el cual se tendrá que enfrentar el Barça. Un Shakhtar Donetsk que hizo, la verdad, un partido bastante pobre frente al Sheriff en la jornada inaugural de la Champions, y que en cambio sí que es cierto que al Inter de Milán le puso contra las cuerdas en el empate entre el conjunto italiano y el Shakhtar Donetsk. Así que, a ver qué versión nos encontramos, pero me da a mí la sensación que va a ser un equipo muy agresivo en su casa y que nos va a intentar entorpecer muchísimo tanto la salida de balón como a la hora también de maniobrar en el centro del campo. Con todo y con ello, vamos, lo dicho, con el 11 de Carlo Ancelotti, que realmente es complicado ver un poco por dónde respira Carlo, pero venga, nos vamos a mojar con este posible 11 titular. Courtois en portería, defensa de 4 con Nacho Fernández, Eder Militao, David Alaba y aquí la gran sorpresa, entre comillas, porque estando bien es un valor seguro, pero ya puesto por Ferland Mendy. Así de primeras, de titular, creo que Ancelotti lo quiere meter rápido en dinámica y que además viene entrenando ya bastantes días con el equipo en este parón de selecciones. Centro del campo, Casemiro, Valverde, el hombre que nunca descansa, creo que esta vez tampoco va a descansar en un partido tan importante. Creo que va a apostar por Luka Modric y por Toni Kroos. Y arriba Karim Benzema y Vinicius Junior. Es decir, 4 mediocampistas. Creo que va a colocar 4 medios por los cuales va a apostar Carlo Ancelotti, y con una especie de 4-4-2 que veremos cómo lo moldea, creo que será el 11 que saque el técnico italiano para un partido que puede ser punto de inflexión para el Real Madrid en esta fase de grupos. Necesitamos los 3 puntos sí o sí.